Hola, hoy vamos a hablar sobre geometría analítica, específicamente de las posiciones relativas de una circunferencia y otros elementos como las rectas en un plano. Pero antes, recordemos algunos conceptos claves para este tema. La circunferencia es una de las cuatro curvas cónicas, es decir, una curva que se describe como la intersección de un cono recto o circular y un plano paralelo a la base del cono. Siendo la cónica más simple, se define como el lugar geométrico de todos los puntos de un plano que están a una distancia constante de un punto fijo llamado centro. Es importante que tengas presentes las ecuaciones de la circunferencia, que son la canónica y la general. Por otra parte está la recta, que es una curva que tiene todos sus puntos en la misma dirección. Ahora comencemos con las posiciones relativas de un punto y de una circunferencia en el plano. Un punto en el mismo plano que una circunferencia puede ser exterior a la circunferencia si la distancia del centro al punto es mayor que el radio, perteneciente a la circunferencia si la distancia del centro al punto es igual al radio, o interior a la circunferencia si la distancia del centro al punto es menor al radio. Veamos ahora las posiciones relativas de una recta y una circunferencia en el plano. En este caso se pueden dar las siguientes situaciones. Que la recta sea exterior a la circunferencia, teniendo como intersección un conjunto vacío, es decir, que no tienen ningún punto en común y la distancia del centro a la recta es mayor que el radio. Si la intersección entre la recta y la circunferencia no es vacía, puede ocurrir que sean secantes o tangentes. Si la recta interseca en un solo punto a la circunferencia es tangente y la distancia del centro a la recta es igual al radio. Una recta tangente a una circunferencia es perpendicular al radio que une el punto de tangencia con el centro. Si la recta interseca a la circunferencia en dos puntos es secante y la distancia del centro a la recta es menor al radio. Es importante que tengas presente que para determinar la posición relativa entre una circunferencia y una recta en el plano, hay que hallar los puntos que satisfacen ambas ecuaciones. Veamos un ejemplo. Determina la posición relativa de la recta menos 2x más y menos 4 igual a 0 con respecto a la circunferencia con ecuación x a la 2 más y a la 2 más 2x menos 2y igual a 0. Primero organiza los datos. Luego despeja la y en la ecuación de la recta y reemplaza en la de la circunferencia. Factoriza y halla las soluciones. Ahora, como el sistema tiene dos soluciones, podemos concluir que la recta es secante a la circunferencia. Para hallar las coordenadas en y de los puntos de intersección, se sustituyen los valores de x en la ecuación de la recta. Con esta información determina los puntos. Y ahora, hallando la ecuación canónica de la circunferencia, determina el centro y gráfica. Pasemos a las posiciones relativas de dos circunferencias en el plano. Existen diversos casos que permiten clasificar estas posiciones relativas. Si las circunferencias no se intersecan, pueden ser exteriores si no tienen puntos comunes y la distancia que hay entre sus centros es mayor que la suma de sus radios, no importa que tengan igual o distinto radio. Interiores excéntricas si no tienen ningún punto común y la distancia entre sus centros es mayor que 0 y menor que el valor absoluto de la diferencia de sus radios. Una de ellas tiene que tener mayor radio que la otra. O pueden ser concéntricas si tienen el mismo centro, o sea que la distancia entre sus centros es de 0 y distinto radio. Forman una figura conocida como corona circular o anillo. Una de ellas tiene que tener mayor radio que la otra. Si las circunferencias se intersecan en un solo punto, son tangentes, pudiendo ser tangentes exteriormente, si tienen un punto común y todos los demás puntos de la una son exteriores a la otra. La distancia que hay entre sus centros es igual a la suma de sus radios, y no importa que tengan igual o distinto radio.
También pueden ser tangentes interiormente, si tienen un punto común y todos los demás puntos de una de ellas son interiores a la otra. La distancia que hay entre sus centros es igual al valor absoluto de la diferencia de sus radios, y una de ellas tiene que tener mayor radio que la otra. Por otra parte, si las circunferencias se intersecan en dos puntos, son secantes. La distancia entre sus centros es menor a la suma de sus radios, y no importa que tengan igual o distinto radio. Dos circunferencias son secantes ortogonalmente si el ángulo entre sus tangentes en los dos puntos de contacto es recto. Es importante que recuerdes que dos circunferencias distintas no pueden cortarse en más de dos puntos. Analicemos un ejemplo. Determina la ecuación de la circunferencia que es concéntrica a la circunferencia x menos 3 a la 2 más y menos 2 a la 2 igual a 1 y que pasa por el punto P 5,6. Primero organiza los datos. Determina el centro y el radio de la circunferencia 1. Luego determina el radio de la segunda circunferencia con los datos del centro y el punto por donde pasa, empleando la ecuación canónica. Con los resultados obtenidos, escribe la ecuación de la segunda circunferencia y gráfica. Observa ahora algunos ejercicios resueltos para que consolides lo aprendido. Finalmente, aquí tienes algunos ejercicios para que practiques el tema.